ok, ¿cómo saber si estoy aprobando o no en mi proceso de transformación? Déjeme decirle en primer lugar que cuando estás pasando una prueba, la Biblia dice, ten por sumo gozo que estés pasando prueba. ¿Por qué dice eso ahí? Porque ya vimos nosotros que prueba significa promoción, significa crecimiento, significa avance, significa progreso. Entonces, por eso dice ten por sumo gozo. Cuando no tenemos renovado nuestra mente, entonces somos afligidos, somos tristes, somos reclamones, somos murmuradores. Entonces, parte de ese proceso es aprender a entender la prueba de parte de Dios. Una prueba, ¡yeah! ¡Wow! ¿Por qué? Porque estoy permitiéndole a Dios demostrarse grande y poderoso. Está mostrándome una etapa de Él. Y no es fácil, ¿no es verdad? No es fácil. Pero, si queremos nosotros aprobar, entonces necesitamos aprender a pensar como Dios piensa. Entonces, ¿cómo ver si estamos siendo aprobados o no? Cuando tenemos una actitud en los momentos de presión. ¿Qué actitud? Dios usaba las situaciones y esos momentos de presión, necesidad, para que pueda haber, escuche con atención, la oportunidad de transformar la mente y el corazón de su pueblo. Los momentos de prueba y dificultad, cuando no sale algo bien, si tú no solamente estoy hablando de tu vida personal, porque eso es la mente del desierto, la mente del esclavo solamente, si usted quiere saber eso, y solamente es mi vida personal, pero la mente del hijo o la hija es la herencia. Entonces la herencia son personas y familias transformadas que se convierten en parte de la ciudad que Dios está levantando aquí. ¿Y qué es ahí? Cuando ves una dificultad, cuando abres un grupo de vida abundante para compartir el reino de Dios. ¿Qué es lo que hace? Si tenemos una mente de desierto, vamos a reclamar y a decir no pasa nada, no se quiere. Si tenemos una mente de Dios, entonces vamos a ver qué es lo que podemos aprender para poder vencer ese obstáculo y qué es lo que nos va a guiar Dios para poder abrir esas dificultades. Entonces, es una oportunidad de transformar la mente y el corazón de su pueblo, sobre todo en estas dos áreas principales. Primero, cómo veían a Dios. Si lo veían indiferente, alejado, incapaz, infiel, no capaz de mantener su promesa. ¿Usted cree que el pueblo de Israel iba a decir, nos vamos a morir en este desierto? Mirando a Dios como un Dios fiel, como un Dios poderoso, como un Dios íntegro, como un Dios cercano, como un Dios lleno de misericordia. No. Ellos estaban mirando a Dios como indiferente, como alejado, ni siquiera lo veían. Como incapaz, o como infiel, o como un Dios no íntegro. Entonces, esas oportunidades, esos momentos difíciles, son oportunidades para poder transformar nuestra mente y nuestro corazón, sobre todo en cómo vemos a Dios. ¿Cuánto le ha pasado que ha estado un momento, no sé cómo voy a salir de estar aquí? De repente ve que Dios interviene, y después dice, oh, gracias a Dios. Pero viene la otra ocasión, y otra vez volvemos a como la gallina, ¿verdad? La cara larga, esto aquí, esa presión. Y dice, ¿cuántas veces tendré yo que hacerle para que él pueda saber, o ella, de que yo soy quien he dicho que soy y yo voy a hacer? No necesariamente igual como lo pensábamos, en el tiempo que lo pensamos, de la misma manera, pero yo voy a hacer lo que he dicho que voy a hacer. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos están renovando su mente? Amén. ¿Cuántos van a actuar diferente en el momento cuando no pase algo diferente? Acuérdate de esta palabra. Y entonces aplícala. ¿Por qué? Porque eso es un momento de decir, pasó la lección, contestó correcto o volvió a contestar incorrecto. La religiosidad es querer contestar incorrecto y querer que Dios te apruebe y te pase chiviando. Dios te va a volver a pasar en lo mismo. Y hay muchos creyentes que pasan años, envejecen y nunca crecen porque vuelven a esto de aquí y entonces quieren la religión. La religión es que Dios lo pase nada. ¿Por qué? Porque está ya cansado. Dios nunca promueve a las personas por cansancio. Si estás cansado, entonces mejor renovar nuestra mente y corazón y aprender del Señor, que es nuestro Maestro. ¿Amén? Amén. Principal. Entonces, si estás pasando por una dificultad, una prueba, te felicito, te animo porque estás en un momento de aprender de Dios para ser ¿qué? Promovido. ¿Sabes por qué? Porque ese momento de promoción se convierte en el nivel de autoridad donde tú puedes darle a otros y enseñarle quién es Dios. En aquella prueba que tú has pasado con victoria, entonces tú tienes autoridad para decirle, Dios puede hacer esto en tu vida. ¿Por qué? Porque yo lo aprendí, lo vi
y lo viví en mi vida. Amén. Amén. Cuando queremos que Dios haga así, quiere magia a la gente cristiana, magia. Ore por mí, ore por mí, ore por mí, ore por mí. Magia. Entonces que Dios toque la varita mágica o algo. Muchas veces por vagancia mental, vagancia espiritual, vagancia de todos lados. Hay tanta vagancia, entonces queremos que Dios haga todo. Y escuche esto aquí, Dios lo que haga por ti, la mayoría de cosas grandes las va a hacer por medio de ti. Y la va a hacer en ti primero. Que Dios haga solamente algo afuera y no adentro es un fracaso, como le pasó a esta generación. Entonces, ¿cómo veían a Dios? Segundo, ¿cómo se veían a ellos? Son las dos lecciones más importantes en la aprobación. ¿Cómo se veían a ellos? Entonces, ¿cómo Dios los veía y los llamaba o cómo se veían de acuerdo a Egipto? ¿Recibe la identidad de Dios o recibe la identidad del mundo? Y del mundo es del diablo. Es igual contigo. ¿Quién dice que Dios eres? O quien tal vez tus hermanos te dicen que tú eres. O tu mamá, o tus amigos de la escuela te decían que eres. ¿Quién te dice que tú eres? ¿Tus hermanas? ¿Tu comadre? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿O la identidad que te da tu Padre Celestial, Dios Todopoderoso? Escuche, una misma situación con dos visiones distintas. El ejército de Faraón persiguiendo a los israelitas, acorralados con las montañas a un lado y el mar por delante. Para ellos era la muerte, era una desgracia, era terminar muertos en el desierto. Le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí a morir? Como leímos hace un momento, de esa situación se está hablando. Vivían sin percepción de propósito, no tenían propósito, simplemente pasaban vagando, sobreviviendo, o si no, esclavitud en Egipto. El único sentido de vida que tenían era ser esclavos de Egipto. Con razón deseaban regresar. Y eso mismo sucede en las personas, a menos que sea discipulado, cambiado, despojado y transformado. El único sentido de propósito tenían era el que el mundo le había dado. Y por eso cuando veían una dificultad decían, lo mejor era ¿qué? Regresar atrás. ¿Por qué? Porque no hay ningún propósito. No había entrado en su mente, en su corazón, la palabra de Dios y no creían otras posibilidades. En cambio, la misma situación desde el punto de vista de Dios era la oportunidad perfecta para demostrar su poder y destruir por completo la amenaza de sus enemigos. Una situación, dos perspectivas diferentes, dos visiones diferentes. No estoy diciendo que es fácil al principio, pero cuando dice Pablo que estas cosas fueron escritas para ejemplo para nosotros, a quienes han alcanzado el fin del siglo. Cuando aprendemos, mire, cuando uno aprende sus errores, se convierte un poquito más sabio. Pero cuando usted aprende los errores de otros, es más sabio todavía. ¿Sí o no? Y cuando aprende de los éxitos de otros, es más sabio todavía. Entonces hay personas que quieren ser sabios a punta de errores nada más y fracasos. Y entonces no se aprende mucho. Mejor aprenda de los fracasos de otros para usted no cometerlos. Y también mejor si aprendemos de los éxitos de otros, para no estar aprendiendo solamente de fracasos, sino porque hay demasiada mentalidad de fracaso en la gente en general y tal, famosamente la gente hispana, demasiado fracaso que lo único que ven mejor es la sobrevivencia y el entretenimiento, que es como un culto aquí, como una adoración en cierto extremo, el entretenimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando aprendemos de esta experiencia, podemos comenzar a poner en nuestro sentido, decir, wow, no, esta es una oportunidad. Me quedé sin trabajo, y no porque yo estoy haciendo las cosas mal. Entonces dice, Dios, ¿ahora qué va a hacer? Va a haber una cosa más buena, va a haber una cosa más sabrosa, va a haber una opción diferente. Pero si no, entonces ¿qué pensamos? Pensamos, estoy aquí, ya me van a agotar, me van a cortar, me van a esto de aquí. Porque es la misma situación, dos perspectivas diferentes. Depende cómo vemos y del punto de vista que vemos. Entonces, en cambio, desde el punto de vista de Dios ya vimos que era la liberación completa de sus enemigos. Ellos veían la muerte, Dios decía, no, a estos israelitas, a estos egipcios no los vas a ver más. Se acabó totalmente. Mire, dos perspectivas opuestas. Ellos decían, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué voy a hacer? Me quieren destruir. Dios en cambio está diciendo, mírame, voy a demostrar mi poder a favor tuyo. ¿Cómo vas a ver tú el poder de Dios de provisión si no lo necesitas? ¿Cómo vas a ver el poder de Dios proveyéndote sobrenaturalmente sin toda la dependencia natural?
Escuche, la enseñanza en la necesidad aprendida es la misma escuela para la sobreabundancia de Dios. Dios entrena en la escasez para aprender que Él es el proveedor y el que bendice, y para aprender otras escuelitas también de buena administración, no despilfarro, y cambiar la mentalidad a cosas más grandes. Y esa misma escuela, como se pasa, es la misma escuela para poder entrar en la abundancia de Dios. Eso se lo aprendió en el desierto, para que entonces luego puedan administrar bien, plenamente en la tierra prometida. Entonces ellos decían eso, pero Dios decía, yo voy a mostrar mi poder a favor de ustedes. Lo mismo sucedía cuando necesitaban agua, necesitábamos agua. Entonces Dios les mostraba y les daba agua ¿de qué? De una roca, sobrenaturalmente, y la roca era Cristo. Necesitaban comida, Dios les daba comida del cielo y luego de animales, etcétera, etcétera. O sea, lo que Dios quería es que ellos aprendan a verlo a Él como el proveedor para todo lo que necesitaban. El proveedor de todo, que todo su supermercado, su Walmart era Dios. 24 horas al día, 7 días a la semana. Entonces muchos quieren las bendiciones de Dios, pero no quieren relacionarse con el Dios que bendice. Eso es la magia, ¿no? La magia religiosa. Muchos quieren la abundancia de la tierra prometida, pero no quieren conocer a Dios ni sus caminos, o no quieren la transformación. Simplemente quiero. Mire, si usted quiere y no quiere hasta el punto de querer ser transformado, entonces no lo va a ver. Pero si usted quiere lo que Dios tiene para usted al punto de permitirle a Dios entrar en la transformación, entonces no tienes que querer luchar por la tierra prometida te va a ser entregada. Y cuando una generación vino lista, entonces la tierra prometida fue entregada. ¿Por qué? Porque no es los gigantes de la tierra prometida ni la escasez del desierto. Es la transformación de un pueblo para poder ser herederos de la promesa de Dios. ¿Amén? Amén. Entonces, muchos quieren, como dije, eso de ahí, pero si no, solamente le va a esperar, como dice ahí, un largo desierto. Vamos a ver las características de un creyente desértico. Una de las características de un creyente que aún no ha aprendido ni ha sido transformado es semejante a lo que hicieron los israelitas en el desierto por 40 años. ¿Qué hicieron en 40 años? Dar vueltas y vueltas y más vueltas. No llegaban a un lugar, no llegaban a un destino, no avanzaban, no progresaban. Simplemente se mantenían dando vueltas. Hay gente que solamente ocupa un lugar, ¿no? Ocupa un lugar, pero sin avanzar. O sea, nunca avanzan, nunca crecen. Sobre todo espiritualmente, no dan fruto, no producen, no sirven, no ganan personas para el Señor, no conocen sus dones, no utilizan sus dones, dan vueltas alrededor del mismo lugar, no avanzan, no tienen destino ni propósito. Dios no te llamó ni te diseñó para eso, ni te salvó para eso. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. ¿Están de acuerdo o cuántos les gusta la vuelta? No. Sí. Por eso estás preparándote y siendo discipulado y transformado ¿en qué? En un campeón, una campeona de Dios. Yes. Un campeón, una campeona de Dios. Muchos no lo creen. No lo creen, pero Dios trabaja con campeones y campeonas. Pastor, pero yo no soy campeón o campeona. Dios te transforma en un campeón, una campeona. Pastor, pero tengo problemas. Usted quiere un campeón que no batalló ningún problema. Déjese de fantasía. ¿Campeón de qué entonces? Mayor es tu problema, entonces mayor campeonato tienes. Ayer ganaron el juego de básquetbol. Pero eso fue, ¿por qué? Porque se fajaron muchísimo con los mejores equipos. Imagínate a alguien, yo soy campeón ¿de qué? Porque le gané a quién. A un tuerto, a un cojo y a un mudo. Entonces, esa mentalidad desértica, esa mentalidad esclavo de que estoy pasando difícil, pero quiero todas las cosas, yo no soy ese de ahí, tiene que quitársela. Tiene que quitársela y cambiar eso de ahí y querer las cosas fáciles, tener miedo a lo difícil. ¿Cuándo algo bueno ha sido hecho fácilmente y duradero? En el reino de Dios es menos. Entonces, si no cambia esa mentalidad, entonces nunca va a llegar a su tierra. Dile al que tienes al lado, no sea tan lloroncita. No sé. Dile.
No le diga al que está al lado, dile al que lo tienes aquí adentro tuyo. No seas tan lloroncito, lloroncita, que Dios te llama a ser un campeón y una campeona. Amén. Mientras más difícil es tu contrincante, más difícil es tu desafío, mayor el campeonato y mayor el crecimiento en ti, mayor el poder demostrado. Entonces no seas llorón, sino ser el campeón y la campeona de Dios. Amén. Y para ti también. Amén. Entonces, por eso te estás preparando para ser ese campeón. Alguien con destino, alguien con propósito, de gran utilidad en el reino. Esa palabra es necesaria. Alguien útil para el reino de Dios. Útil. La Biblia dice que la palabra de Dios es útil para redarguir, enseñar, instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, maduro, completo, enteramente preparado para toda buena obra, cabal, completo. Las pruebas, dice el apóstol Pedro, que son para que te establezcan, para que te afirmen y para que te pongan bien sólido, como un hombre, como una mujer de Dios. Amén. Entonces, y para que seas de utilidad en la ciudad que construimos para Dios, gente útil para Dios. Entonces la pregunta es, ¿cómo aprobar el desierto con éxito y tomar la tierra prometida? ¿Cómo aprobarla? ¿Quieres saberlo, Sally? Sí. Dios nos enseña cuál es la mente y el corazón de alguien que no reprobó, sino que aprobó las lecciones del desierto con éxito y la tomó la tierra prometida. ¿Ves? Como les dije hace un momento, la gente habla mucho del desierto, como acá. Y no es si está en desierto, no, es si aprendes y apruebas o repruebas. Como que alguien diga, oh, estoy en la escuela, está difícil. No importa que estés en la escuela, tienes que estar en la escuela primero, pero que apruebes, ¿no verdad? ¿Te has conocido a gente que está en la universidad y entonces sigue? ¿Cuándo se gradúa? Entonces comienza a estudiar leyes, y luego estudia el otro, y luego estudia el otro, y nunca se termina. Entonces no importa que fuiste a la universidad, sino que si te sacaste el título, el propósito por el que fuiste, ¿no verdad? Y luego si lo pusiste ese título a trabajar y a servir a las personas. Un título cortado en la pared no sirve de nada si no es aplicado en la vida de otras personas, ¿no? El título no es solo para ti, sino para poder beneficiar a otros. Imagínese un médico que se graduó de médico, entonces lo tiene ahí y nunca interviene a nadie, nunca ayuda a nadie. Este discipulado no es para solamente recibir un diploma de discipulado, sino para convertirte en ese campeón y campeona que Dios está trayendo para hacer cosas poderosas y transformadoras y construirle una ciudad para Dios aquí que sea una luz a las naciones. Amén. Es para volarte los sesos y ponértelos otra vez con la gloria de Dios. Amén. Entonces, Dios nos enseña eso de ahí. ¿Cuál es la mente y el corazón de alguien que no reprobó, sino que aprobó con éxito y tomó la tierra? Mira lo que dice Dios de esta persona en Números 14:24. Dios está hablando por medio de Moisés, o a Moisés, y le dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto. Está hablando de una mente y corazón diferentes. Y me ha seguido plenamente, lo introduciré, si existe esa palabra, a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ella. ¿Ve? Dios dice que esta persona llamada Caleb tenía una mente distinta, un espíritu distinto, un espíritu diferente. Y Dios dice, yo voy a hacer que él entre y yo voy a hacer que él y sus hijos hereden la tierra. Y por eso esta clase dividida en dos se llama la transformación para tu herencia. Diga conmigo, la transformación para mi herencia. La transformación para mi herencia. Levante su mano a Dios y diga, Señor, te doy gracias, por darme una palabra, poderosa y viva, para traer cambios a mi mente y corazón, mi manera de pensar, mi imagen, la manera como te veo, la manera como veo la vida, la cual me harán aprobar tu escuela y recibir mi herencia para mí y para mis hijos, y ser parte de la ciudad que tú construyes para tu gloria en este lugar. Amén. Dale un aplauso al Señor. Amén. Mira, un espíritu diferente. Dios puso como ejemplo a Caleb en inglés, quien junto con Josué creyeron a Dios y permitieron, escuche con atención, que los milagros y las maravillas que Dios había demostrado para liberarlos
de la esclavitud de Egipto cambiara su forma de pensar y conocer y poner su fe en la grandeza, veracidad y poder de Dios para cumplir su palabra. Fueron transformados, ellos salieron de Egipto igual. Pero sin embargo, cada vez que Dios hace un milagro y cada vez que Dios daba una promesa, ellos ponían atención y hacían un registro en su mente, en su corazón. ¡Wow! ¿Viste cómo Dios abrió el mar rojo? ¡Wow! ¿Viste cómo Dios envió plagas y destruyó a Egipto? ¡Wow! ¿Oíste la promesa que Dios nos dijo? Me lo imagino a Josué y Caleb hablando. Esos son amigos buenísimos que uno necesita tener en el reino. Gente que te anime y que te hable de las cosas de Dios. No gente que te ponga a perder el tiempo solamente a distraerse y a dar vueltas. Hay una perturbación espiritual de solamente distraerse y dar vueltas y hablar trivialidades solamente. Entonces Josué y Caleb, me imagino que se estimulaban mutuamente y decían, escuchaste, si viste lo que Dios ha hecho para sacarnos, ¿cómo va a ser lo que Dios va a hacer para meternos a esa tierra? Ellos, vamos a ver las diferentes cosas, pero visualizaban la tierra cuando veían una tierra que fluye leche y miel, me lo imagino diciendo, wow, qué deleite, cómo va a ser esa tierra increíble después de ser esclavos aquí en Egipto y solamente tener lo que nos daba Faraón. Ahora vamos a ser dueños de nuestra tierra. Ahora vamos a ser, y Dios les decía, vas a ser cabeza y no cola. Ellos estaban con el hambre y el deseo de poder entrar y poseer su herencia. Entonces fueron transformados. Escucha, en la versión Nueva Traducción Viviente dice que Dios dijo que Caleb tenía una actitud diferente a los demás. Diga conmigo, actitud. Actitud. Yo conozco lo que tiene una persona en su mente por su actitud. Y no solamente yo, todas las personas conocemos, ¿verdad? Usted puede decir que es muy feliz, pero si tu actitud es de amargado, no te lo cree ni ti, ni el chapulín colorado, no te lo cree el diablo, no te lo cree nadie, no te lo crees ni tú. Entonces no me digas decir, yo soy feliz, tengo el gozo del Señor y paso con cara de que los callos me están reventando los dedos. No te engañes. Si yo digo, ay, que sí, que quiero ser un hombre o una mujer de Dios y no aparezco, entonces no juegue. La actitud, ¿sabes qué? No solamente te la ve tu pastor, te la ve Dios. Y también te la ve el enemigo. Y entonces tenía una actitud diferente. ¿Sabes que tu actitud te puede hacer entrar a la tierra o seguir en el desierto dando vueltas? ¿Sabes que unas palabras salen de una actitud del corazón y nos marcan dónde estamos? Ah, no, pero es que yo he sufrido mucho. Mira, el sufrimiento no es mérito. Sufrimiento no es mérito. Eso es una teología desértica, equivocada. Esto. Obediencia y fe, obediencia por la fe, eso es con quien se agrada a Dios. No es de espíritu de mártir. Mire, en la Biblia los mártires de Dios fueron gozosos porque ser tenidos por dignos de ser. Mire tan fuerte que es el gozo en el reino, porque por eso David dice, en tu presencia hay a plenitud de gozo. Yo no creo un creyente que está cerca de Dios y no tiene gozo. Es antibíblico, es antibíblico. Si usted ora mucho y no tiene gozo, entonces usted está orando tal vez una pared equivocada. Porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, ¿o no? Dice la Biblia que Jesús, por el gozo puesto delante de él, pudo sufrir el oprobio. Y dice que él fue ungido con óleo de gozo más que sus enemigos. Y dice que los apóstoles salieron con gozo porque los flagelaron por haber sido dignos de sufrir por causa de Jesús. Entonces, si usted no tiene gozo, usted está orando con el Dios equivocado. O está orando con usted mismo, pero porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo. Y esa actitud de gozo y plenitud de gozo te abre puertas inimaginarias y lo contrario también abre puertas a las cosas que no quieres. Amén. ¿Cuánto se goza? Mírenme con gozo. Amén. Con gozo. Oye, aplíquese el gozo como se aplica el desodorante. Porque la falta de gozo tiene un olor muy feo, más fuerte que el olor que se da como falta de desodorante. Eso es un gratis que te estoy dando ahí. ¿Por qué? Porque hay un poder sobrenatural en el gozo, no solamente en el hombre y la mujer que goza, sino en la casa que hay gozo, en la iglesia que hay gozo. Hay algo que el diablo no puede atravesar porque ese gozo viene de Dios. Amén. Entonces, el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Entonces, dice que tenía una actitud diferente a los demás. ¿Sabe que una actitud que tenía Caleb era una actitud semejante a lo que Jesús dice que para poder heredar el reino necesita ser como niños?
¿Y qué hace cuando un niño le dice, oye, yo te voy a llevar a este parque de diversiones, oye, vamos a ir de viaje? ¡Wow! ¡Wow! Yo le digo a mi hijo, por ejemplo, Eduardo, oye, vamos a ir y se ríe y vamos a hacer esto difícil. ¡Wow! Caleb decía, ay, la tierra está ahí, wow, y hay gigantes, ¡yeah! Dice, y hay ciudades grandes, ¡yeah! Amuralladas, y hay uvas grandes, ¡yeah! Con gozo, como un niño, con un corazón de niño para creerle a Dios. Esos son los que heredan la promesa. Una fe de niño. Entonces, vamos a ver las características del espíritu de Caleb. Características, ¿cómo era? Caleb se veía a sí mismo y a su pueblo desde el punto de vista de Dios, o sea, su identidad, como dijimos. Los otros tenían identidad de insecto. Ellos decían, nosotros somos, en Números 13, decían, nosotros somos como langostas o insectos o saltamontes o grillos para los gigantes. Ellos tenían una mente de insectos. Ellos nunca transformaron su identidad y en Egipto le habían tratado como insectos y cuando se enfrentaron a los gigantes para dar la tierra, eran insectos solamente. Usted no va a vivir más allá de la identidad que tiene por dentro. Por favor, no busque tanta ayuda externa. La ayuda viene de Dios y los cambios son internos. Si no hay el cambio interno, entonces lo externo es de corta duración y no tiene efectos a largo plazo. El efecto mayor es interno. Dios se puede dar $1 millón y usted ser un millonario amargado también o un millonario con mente de insecto. Entonces no es el millón lo que te va a transformar, es la identidad de lo que Dios Todopoderoso dice sobre tu vida. Entonces esa es la herencia comienza adentro, en el interior. La herencia de afuera va a ser una manifestación de la herencia interna. Mira lo que dice ahí. Él se veía a sí mismo como Dios lo veía. Por lo tanto, veía a sus enemigos, escuche con atención, como algo muy pequeño y fácil. Mire en la Reina Valera, Números 14:9, cuando estaban hablando, le dice a Caleb al pueblo, ellos decían, no vamos a poder, son muy grandes los gigantes. Y él decía, no sean rebeldes contra Jehová, no teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Nosotros vamos a comernos a los gigantes como pan. ¿De dónde sacaba Caleb la osadía para decir eso de ahí? Ahí la enseñanza del poder de las palabras, y las palabras tienen vida y muerte. Pero yo creo que si esas palabras no salen plenas del corazón, son como una magia abracadabra, ¿verdad? Todos nosotros vamos a comer como pan, o nosotros en la iglesia somos más que esto aquí. Cuando llega el lunes o sale el mismo el domingo y nos vemos una dificultad, y nos ponemos verdes, nos ponemos azules, se nos encogen, comienza a sudar aquí, se nos paran los pelos, todo eso ahí. ¿Por qué? Porque las palabras que no salen de una convicción interna, entonces tienen un poder efervescente, ¿no, verdad? Y se desvanece rápido. Pero ¿de dónde sacaba Caleb la osadía para poder decir a estos gigantes, escuche? Y no lo decía en un culto ni en una conferencia, lo decía cuando estaban los otros diciendo, no vamos a poder, estaban llorando. Ustedes lean en su casa el contexto. Decían, no vamos a poder, nosotros somos como unos insectos para esos gigantes, ¿qué vamos a hacer? Estamos fritos. En medio de eso ahí, Caleb los reprende y le dice, no sean rebeldes contra Dios, la tierra es buena, y dice, nosotros vamos a comerlos como pan. ¿Cómo se puede usted comer un gigante como pan? Si usted se ve más grande que ese gigante, solamente. ¿Cómo puedo yo decir que me voy a comer como pan a algo más grande que mí? No que voy a tener una boca gigantesca así, sino que yo voy a creerme tan grande, me voy a tener tan grande que al lado mío ese gigante es como pan. En otras palabras, no solamente se ve como él era, estamos hablando de la comparación física, no solamente se veía el porte gigante, sino que él se veía muchísimo más grande que el gigante, muchísimo más grande que la dificultad. Yo creo que Dios está dando esta palabra para poder estirar y extender la visión que tenemos de nosotros mismos, para poderla estirar a verla como Dios te ve. Y esa misma situación difícil, escúcheme con atención, es la oportunidad que Dios te da. ¿Para qué? Para que puedas estirarte al tamaño donde Él está. ¿Por qué? Porque si Dios solamente te pone cucarachas al frente como tu enemigo, tú no vas a crecer más allá donde estás. Yo no necesito crecer físicamente para matar una cucaracha. ¿Sí o no? Yo soy experto, by the way. Tuve un entrenamiento de chicos. No necesito nada experto para matar una cucaracha, ¿no? La gente que, ¡ay, una cucaracha! Y
¿No te acuerdas cuando estabas en tu pueblo que dormías con algunas ahí? Y viene aquí, oh my God, es cockroach. Y tenías las mascotas ahí que llevabas a la escuela también en tu lonchera. Escúcheme, solamente frente a una adversidad más grande que ti, tienes la oportunidad de crecer a los niveles que Dios te ha llamado. Y entonces Caleb estaba tomando la oportunidad y decía, a esos gigantes nos vamos a comer como pan. ¿Por qué? Porque él se estaba mirando a él y a los gigantes como Dios lo veía. Él estaba mirando desde el punto de vista de Dios. Todo obstáculo tienes dos oportunidades para verlo. Y esto te da una reevaluación a tu vida y una reevaluación a las dificultades de la iglesia. ¿Sabes qué está diciendo Dios? Hey, lo estoy llamando a crecer, lo estoy llamando a crecer, lo estoy llamando a crecer. Tiene la oportunidad de quedarse ahí entonces, y ver cómo eso está difícil, ¿no? Como hormiguitas hablando, ¿no? Problema. O decir, déjame ponerme el punto de vista de Dios. Wow, dice, eso de ahí es una cucaracha, es un pedazo de pan, ese gigante. ¿Por qué? Porque estoy viendo desde el punto de vista de Dios. Yo ahora estoy casi todos los días entrando a donde es mi herencia. Dice la Biblia que tengo mi herencia en el cielo. Y saco mi tiempo con Dios en el cielo, porque la Biblia dice que yo me he acercado a Dios, a los ángeles, a Jesucristo, a la sangre y a los primogénitos de los espíritus de los justos hechos perfectos, a la ciudad del Dios vivo. Hebreos 12. Ese es mi lugar, que puedo entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. No es metafórico o poético, ni tampoco habla del antiguo pacto, es verdad. Entro con mi Padre Celestial y estoy ahí y comienzo a ver las cosas desde el punto de vista de Él. Y a veces no me da ganas de salir. Es lo más sabroso del mundo. Sí. Y entonces, porque después regreso y digo, ¡ay! No, porque el cielo y la tierra se unen por Cristo Jesús. Por eso nos enseñó, venga a tu reino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dice que él se veía así, entonces dice, lo vamos a comer como pan, porque el amparo de ellos se ha apartado de ellos. Veía desde el punto de vista de Dios. Unos veían a gigantes, se veían ellos como insectos, y él los veía a los gigantes como pan. Diametralmente opuesto. ¿Por qué? Porque unos veían desde el punto de vista del mundo, los otros veían desde el punto de vista del cielo. Entonces dice, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces, característica de ese espíritu que aprueba el desierto, se veía a sí mismo y al pueblo, porque les decía a ellos, ustedes pueden poder también, desde el punto de vista de Dios. Comienza a mirarte como Dios te ve, como pastor, como vas a ver, ir aprendiendo a través de esta escuela de discipulado. Y vamos a enseñarte porque tu herencia y tu identidad son el propósito de Dios para tu vida. Entonces, ¿qué más? Él decía, yo sí puedo. Diga conmigo, yo sí puedo. Yo sí puedo. Nosotros podemos. Nosotros podemos. Ellos pueden. Ellos pueden. Vosotros podéis. Vosotros podéis. Yo sí puedo. Era lo que dijo Caleb cuando los otros tenían miedo. Mira lo que dice Números 13, 30, 31 en la Nueva Traducción Viviente. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés y les dijo, escuchen, vamos enseguida a tomar la tierra. Y dijo, de seguro podemos conquistarla. Diga conmigo, de seguro, podemos conquistarla. Entonces dijo, pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. Y ellos decían, no podemos ir contra ellos. Son más fuertes que nosotros. ¿Ve? Uno decía, de seguro podemos, y el otro decía, no podemos. Eran dos personas iguales, seres iguales, eran de la misma raza, del mismo grupo, del mismo Dios, habían visto lo mismo, todo era lo mismo, eran los mismos gigantes, era todo lo mismo. ¿Cuál era la diferencia? La mente y el corazón de ellos. Uno había sido transformado, los otros no habían cambiado, aunque habían sido bautizados, aunque habían recibido la palabra, el maná, aunque habían recibido el Espíritu Santo, habían vivido de la roca, habían sido liberados con señales, milagros y prodigios. Nunca cambiaron, nunca heredaron. ¿Cuántos quieren seguir igual? ¿Cuántos realmente se les despierta un deseo de ser transformados a la imagen que Dios tiene para ti? Amén. Esa imagen se llama Jesucristo. Cuando alguien no quiere ser transformado es que no está viendo a Jesucristo. Dice la Biblia que es la imagen donde nos vamos para hacernos semejantes a su Hijo. Ese es el molde. Entonces hay mucho para crecer, amén. Amén. Y aquí nosotros Dios nos llamamos para levantar una ciudad para Dios que sea luz a las naciones.
yo tengo un llamado para transformar personas que se convierten en transformadores, porque personas transformadas transforman el mundo y la sociedad por la palabra de Dios y por los propósitos de Dios y por su reino. Entonces dijo, sí puedo, cuando los otros no podían. Entonces tenía una actitud de poder, era el poder de Dios. El poder de Dios en ti te hace decir, sí puedo. No puedes, sí puedo. No puedo, sí puedo. Está difícil la situación, sí puedo hacer eso de ahí. Sí puedo lograr eso de ahí. Sí puedo ser útil. Sí puedo ser parte de la construcción de esta ciudad. Sí puedo liderar. Sí puedo servir. Sí puedo aprender. Sí puedo superar esto de aquí. Amén. Amén. Sí puedo salir de esta situación. Sí puedo cambiar esto de aquí. Porque Dios está contigo. ¿Qué más? Apreciaba grandemente la tierra prometida. Las personas que son transformadas comienzan a apreciar la tierra prometida. ¿Qué es? La herencia, el propósito de Dios para tu vida, el llamado, la visión, la ciudad de Dios. Dijo Caleb que la tierra que Dios le había prometido era una tierra maravillosa. Esto es un gran mal en el día de hoy. Muchos creyentes que menosprecian la visión de Dios. ¿Por qué? Porque aprecian muchas otras cosas de Egipto, mucho más que la herencia de Dios. Como lo he repetido aquí, el entretenimiento es como una adicción aquí. Las personas quieren resolver sus problemas gastando el dinero que no tienen en el entretenimiento que no necesitan, para luego vivir la misma vida de fracaso. Estoy hablando de creyentes, hello. O el entretenimiento en la iglesia solamente, a cantar, a escuchar, o a ir por acá y esto de acá, o aprender y escuchar esto de aquí. No, cambio, transformación, ¿para qué? Para una herencia. ¿Para qué va a ser transformado? Para una herencia. Diga conmigo, para una herencia. Para una herencia. Entonces, aprecia muchas otras cosas de Egipto y se ve pues en las acciones. En otras partes del mundo, en Latinoamérica, hay un hambre grandísimo de Dios. Personas que estuvieran oyendo esto de aquí, podría tal vez hacerlo de conferencias a muchísimas personas. ¿Por qué? Porque personas aprecian mucho más acá cualquier otra cosa con una necesidad gigante en sus vidas. Entonces, estas personas que son transformadas comienzan a apreciar la herencia, la tierra prometida. De la edad de 15 años, cuando el Señor llamó a mi vida, yo supe que tenía una herencia en Dios, y en estos 20 y algo de años ha sido mi hambre y mi deseo y mi anhelo en medio de diferentes cosas. ¿Por qué? Porque he conocido la herencia y valoro la herencia eterna que Dios me ha llamado. Entonces, mira lo que dice aquí en Números 14, 7 al 8. Y dijeron a todo el pueblo de Israel, la tierra que atravesamos y exploramos es maravillosa. Mira lo que como dice Caleb y Josué de la tierra. Dijeron, la tierra es maravillosa, y si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a salvo a esa tierra y nos la entregará. Es una tierra fértil donde fluyen leche y miel. Fueron a reconocerla y después de 40 días se dieron cuenta y decía, es maravillosa la tierra. Es maravillosa cuando tú has probado las cosas que Dios te ha dado. Y nosotros hemos visto pruebas aquí, pruebitas acá, pero aparte sabemos por las promesas, las palabras proféticas, el testimonio de Dios, cuál es el llamado de la ciudad de Dios. Hace poco, lo último, el Señor me habló por medio de un joven que no conoce a mí ni a la iglesia, y el Señor me dijo, voy a levantar personas en tu iglesia para ir a naciones aparte de ti, y entonces, hijo, te voy a enviar para, y es la segunda o tercera vez que me dice, para traer una palabra que traiga liberación de principados a regiones enteras. Entonces, nosotros tenemos una herencia que va a tocar naciones. Cuando tú eres parte de esta visión y eres transformado, te conviertes en un heredero de naciones, y tus hijos herederos de naciones para el reino de Dios. Amén. Amén. Eso solamente lo puede creer una persona transformada, pero una persona que aprecia la herencia y dijo, la tierra es maravillosa, la herencia es maravillosa. ¿Qué más? No tenía miedo. Temía con reverencia a Dios, por eso no temía a los gigantes, porque temía a Dios con respeto y reverencia, y al lado de eso de ahí, al lado de su Dios, entonces los gigantes no eran cosas grandes. Números 14, 9 dice que Caleb dijo, no se rebelen contra el Señor y no teman al pueblo de esta tierra. Es lo mismo que leímos hace un momento, pero en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Dice, para nosotros son como presa indefensa. Ellos no tienen protección, pero el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. ¿Por qué? Porque Él sabía que Dios era más grande y que era más poderoso. Entonces no tenía temor. Un corazón que aprende a no temer, no porque es muy macho, muy macha, sino porque conoce a Dios.
Entonces tú puedes estar temiendo, pero a medida que te das cuenta que Dios te da el poder y atraviesas y comienzas a servir, entonces te das cuenta que el temor ya no es parte de ti. Y Dios está trayendo esos cambios y esa transformación a tu vida para que no te veas como tú te has visto hasta ahora o según los problemas y circunstancias que estés atravesando, sino como el conquistador, el pueblo escogido, el llamado a anunciar las virtudes del Señor que nos ha llamado a su gloria y a su herencia. Amén. 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 ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Transformados para una herencia. Amén. Transformados para una herencia. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar porque esta palabra tiene una herencia de Dios y esta palabra tiene un propósito. ¿Sabes que cuando oyes la palabra es idéntico al proceso cuando una mujer recibe una semilla dentro de ella? Hay un momento donde esa semilla puede llegar al lugar de ovulación, y estoy usando términos que lo usa la Biblia. La Biblia dice que la palabra es la semilla, la simiente, donde viene la palabra semen, la simiente de Abraham, y donde puede llegar a germinar. Una vez que esa semilla llega al lugar correcto, hay una nueva vida que comienza a germinar y a crecer y a ser cultivada, y algo que no había comienza a nacer. Esta palabra Dios la ha enviado, y cuando tú le das lugar en tu espíritu y le permites entrar, penetrar y llegar a ese lugar, a ese vientre que se llama tu espíritu, y a tu mente, a tu corazón, entonces comienza a producir. Cierra tus ojos, porque a medida que estoy hablando veo en mi espíritu igual la palabra ascendiendo. Y sabes que lo mismo que era con Caleb y con el pueblo de Israel, era un asunto de actitud. En el momento en que tú escuchas esta palabra, en la actitud yo puedo ver espiritualmente cómo esa palabra va entrando al corazón y va comenzando a producir aquello por lo cual lo envió. Frente a una actitud que tiene otras prioridades, y entonces esa palabra solamente entra, hace una cosquilleo, da placer momentáneo, pero nunca produce vida. Por eso la Biblia dice, recibir con mansedumbre la palabra implantada. El corazón humilde es el corazón donde esa semilla puede germinar y producir a ese campeón y esa campeona. Cierra tus ojos y permite con humildad ante Dios y ante su palabra que esa palabra pueda entrar, porque sabes que Dios está trayendo por esta palabra valor, está trayendo por esta palabra coraje, está trayendo por esta palabra fe. Dios está estirando los pensamientos y los corazones para verte como esa campeón y esa campeona. Hay personas que mucho tiempo atrás han ya necesitado conquistar cosas, pero no las han conquistado por simplemente de no entender estas verdades y pasar repitiendo las mismas pruebas, reprobándolas con las mismas respuestas incorrectas. Pero el Espíritu de Dios te dice que si tú permites a esta palabra, su palabra, tener ascendencia y señorío sobre tu vida, y si tú eres con humilde suficiente corazón, esa palabra va a comenzar a darte las respuestas correctas, porque el tiempo de promoción y el tiempo de conquista y el tiempo de crecer está en este lugar, está en este momento. Te dice el Señor para estas personas que están escuchando esta palabra en este momento, para los que están aquí presentes. La humildad es poderosa en el reino de Dios. Escucha eso de ahí. Jesucristo fue humillado hasta lo sumo y recibió el nombre que es sobre todo nombre y fue exaltado hasta lo sumo. Dios en verdad y eficazmente exalta al humilde y mira de lejos al altivo. Cuando recibes esta palabra, un espíritu humilde, y le dice: Dios, corrígeme, Dios, enséñame, Dios, tráeme. El Espíritu de Dios puede permitir con su palabra traer cosas nuevas a tu vida que no tenías y poder hacer esa transformación. Dios está transformando la mente y el corazón. Dios está poniendo el espíritu de Caleb. Señor, yo oro para que sea desatado ese espíritu, ese corazón de Caleb, esa fe de niño, esa fe de campeón, ese hombre que a los 80 años después, por haber sufrido, por estar en medio de un pueblo incrédulo, Señor, puede decir: dame ese monte porque he tenido largo tiempo a esperar. No importa el tiempo que he esperado, si te tomas ese espíritu de humildad, Dios te levanta como un conquistador, como una conquistadora, porque ese es el tiempo de conquistar, es el tiempo de decir: yo puedo tomarlo, es el tiempo de ver las dificultades con los ojos de Dios, es el tiempo de tener gozo en las pruebas, porque es el momento de promoción y el momento de avanzar y de crecer. Padre, yo bendigo esta palabra, Señor,
en cada persona que lo escucha, Señor. Y declaro, Señor, que la mente y el corazón no serán iguales, Padre. Señor, que las intenciones, las emociones, las motivaciones de Egipto, Señor, son removidas. Que en el momento de la dificultad, Señor, y de aflicción se puedan ver con claridad y ser despojados, Señor. Y el momento de la corrección pueda ser recibido, Padre, con humildad para crecer, porque tú nos llamas a construirte esta ciudad, Señor, donde habita tu gloria y sea una luz para las naciones, una generación de hijos e hijas, herederos del reino, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dale un aplauso fuerte al Señor y gracias por su palabra.